Y la ansiedad es el segundo trastorno, ¿no? Y voy a hablar acerca de que me llama mucho la atención que para empezar la definición de ansiedad era la sensación de nerviosismo ante situaciones de tensión, ¿no? Y vamos a hablar que, por ejemplo, las síntomas, la sintomatología de esta enfermedad o trastorno es sensación de peligro o de pánico. Pero nota, escucha bien otra vez lo que te volví a decir. Sensación. No quiere decir que esté ocurriendo. De un peligro o de pánico. Solo es la sensación. Porque aquí es donde se define este trastorno de ansiedad. En la sensación. Ajá. Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, temblores, sudoración, sensación de debilidad. Y hasta ahí. Entonces yo quiero que veas, que son sensaciones, o sea, esta parte de la sensación, siento, la sensación, no quiere decir que esté ocurriendo. Y la ansiedad con el miedo, no sé si tú lo sabías, pero son primos. Y voy a especificar por qué. El miedo es una amenaza real. El miedo es una amenaza latente que tienes enfrente y que entonces es una amenaza real. Y la ansiedad se la imagina. La ansiedad está pensando que puede existir, pero no necesariamente está ahí, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque aparte encontré el nombre que me llamaba mucho la atención. No sé si tú te has puesto a pensar en la palabra preocupación, ¿sí? Y vamos como al vocablo en donde habla de antes, ocupación. Te estás ocupando antes de tiempo por eso. Estás ocupándote cuando no es el tiempo. Yo creo que por eso Dios dice, hey, a cada día su afán. Porque estás ocupándote y estás y todo. Y si no era. Dice, no iba a pasar. Y tú ya estabas ocupándote, ¿no? Entonces, ¿cómo eso es que las palabras nos llevan incluso a esto, ¿no? Y vamos a iniciar con esta parte de lo que yo encontré. Ciertos puntitos, regresándome a depresión. ¿Qué es lo que yo encontré? Encontré que cuando tú estás en la parte deprimida es porque no encuentras un significado en la vida, ¿no? Eso es así. Y el primer punto que quiero tratar contigo es, yo me puse a pensar si en algún momento me he visto o me he situado en donde no he encontrado significado en mi vida, y recordé uno en particular, que fue cuando se acabó mi carrera, que fue cuando me dijeron, ya estás titulada, ya no sé qué, ya puedes salir a buscar trabajo. Y yo, no, que la vida no se acabó cuando te tituló. Es lo menos que quería, ¿no? Llegar a este punto de mi vida. Y recordé la palabra que dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Y es una gran fortaleza en ese sentido, porque fue así como yo llegué con mi corazón. O sea, yo llegué a decir, no sé qué hacer de mi carrera, no sé qué hacer de mi vida, no sé cómo pedir trabajo, tengo miedo, no sé qué se hace. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve un tutor que me dijera, mira hija, vamos a poderle hacer así, o échale ganas acá, o no, o sea, nadie estuvo más que él, ¿no? Lo que como que platicábamos, nada más él es el único que estuvo ahí en ese momento. Entonces yo me acuerdo que a pesar de que tal vez podía ser el día más glorioso de mi vida y aventar todos mis muñecos y decir, soy psicóloga, ¿no? Fue el día en donde yo me humillé. Y me humillé ahí en esa cama, y yo decía, Dios, no sé qué hacer, no sé para dónde voltear, no sé, o sea,
soy psicóloga, pero ni siquiera sé a qué me quiero dedicar de la psicología. Son como 7 ramas, ¿no? Son como... Y yo no sé ni para qué soy buena. Es más, ni siquiera sé para qué me creaste. Y lloraba y lloraba. Y yo decía, tengo miedo de salir a la calle, de enfrentarme a la realidad, de ser una adulta. Tengo miedo. Y lo más grandioso es que en ese momento Dios me dio una visión. Yo no sabía que existían las visiones. Yo no sabía que existía el mundo espiritual. Bueno, sí sabía que existía el mundo espiritual, pero no sabía que Dios te podía dar una película de tu vida. O sea, para mí fue así, no manches, o sea, yo estaba así llorando y así, todo eso, y empecé así con los ojos abiertos, como si yo estuviera desprendida, y veía hacia un salón de clases, y me veía ahí en el salón de clases, y me veía así, ay, así, y hablando, y con mis ademanes y todo, y ahí tengo como unos 4 o 5 personas ahí sentadas como en butacas, y yo así, wow. Entonces, cuando terminó de cerrarse esa visión, yo me quedé así como, se me vino la palabra capacitación, y yo, capacitación, parecía como si yo estuviera hablando así con alguien. Yo le decía, capacitación, ¿de verdad capacitación? O sea, sí me han dicho, y te lo voy a decir así, creo que el enemigo me atacó mucho en ese sentido, y no quiero llorar, pero sé que el enemigo se encargó de menospreciar mucho esa área, y creo que es imposible no hacerlo, porque siempre me dijeron que era mala hablando en frente del público, siempre. O sea, yo estaba haciendo mi tesis y hubo maestras que me podían competir con otras personas, que me decían, y siempre fue lo novata que me veía, lo mala que me veía hablando en frente de personas. Y cuando Dios te dice todo lo contrario, a veces es imposible sacar todas esas cosas que te dijo el mundo y nada más botarlas a la basura. Es imposible. No, o sea, como que es una lucha interna, ¿no? Cuando Dios te dice capacitación y tú, capaz, de verdad, o sea, no me desagrada la capacitación, pero nunca he sido buena, ¿no? Pero si tú lo dices, pues yo lo creo. Pero si tú lo dices, y aunque yo no lo crea, pues yo lo hago, yo lo digo, yo lo voy a hacer, ¿no? Y pareciera que mi vida, mi primer trabajo me llegó así porque me tocaron a la puerta y vino mi primer trabajo, ¿no? Pero ni siquiera yo lo busqué, siendo que fue esta parte. Y lo que quiero llegar con esto es como animarte, que si tú te encuentras en este estado deprimido, que si tú te encuentras en este estado donde tu vida ha perdido significado, no hay más que ir y contristar tu corazón de verdad al Todopoderoso, al Rey de Reyes, y decirle, ya se me acabaron todas mis municiones. ¿Qué hago? Ya no sé para dónde jalar. Es más, no sé por qué sigo viva en este momento de mi vida. Pero necesito no salirme de este lugar hasta que tú me hables y me redirijas en por qué me creaste, por qué estoy aquí, por qué me hice contadora, abogada, por qué me hice esto, carnal, ¿no? Que está, porque sé que tú sí sabes, ¿no? ¿Qué fue esto? Y ese es el primer punto. Y el segundo punto que yo te quiero decir, y que funciona muy bien en esta etapa de cuando tu mente está triste, cuando tu mente... Lo segundo que yo llegué a probar, y te lo digo así, fue la adoración. No sé por qué. Yo te voy a decir una cosa. Primero, no te van a dar ganas. De verdad.
O sea, tú estás tan triste en esos momentos, estás tan desapegada de ti, no sabes qué está ocurriendo en tu vida. Pero yo me acuerdo que fue así como que alguien llegara y me dijera, cambia tu ambiente. Y yo, ¿pero cómo? ¿No? Yo toda llorando, ¿no? Y viéndome en el espejo, porque creo que hasta parece que en esos momentos te gusta más verte así llorando. Ok. Bueno, a mí me gusta eso. Está bien, está bien. ¿No? Y entonces me decían cambia tu ambiente y yo, no, me dan ganas. Pero entonces yo decía, bueno, está bien, ¿no? Y empiezas ahí con las adoraciones que traes en tu checklist, en tu lista. Y pues empiezas así primero. Y no sabes. Y ya después terminas. ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿No? O sea, ese tipo de cosas. Y cambia tu ambiente. O sea, yo no te puedo decir que se van a ir tus problemas, pero cambia tu ambiente ante ese tipo de cosas. Cambia tu ambiente completamente, cambia tu corazón, cambia tu sentido, ves al mundo totalmente distinto, ¿no? ¿Qué otra encontré? Y creo que lo han dicho algunos autores. Sal del egocentrismo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando estás en depresión es porque estás ensimismado. Es porque no, la última coca del desierto eres tú. Es porque al único que te está interesando en esta vida eres tú. Y uno de los autores que habla acerca de la depresión dice, el mejor, que se podrá decir la mejor respuesta que tú puedes hacer es salir de tu casa e ir a hacer otras cosas por otras personas. No hay más que oración ni adoración de las cosas que yo de manera personal he vivido. Y ha cambiado el ambiente, ¿no? Y en la parte de la ansiedad, primero que nada quiero citarte primero de Pedro 5:7, que dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Ese es uno. Y la otra de la ansiedad es como tratarte de contarte una historia en donde vas a estar tú adentro, ¿no? Pero eso sí te identificas. Pero es como si tu papá fuera el mejor ortopedista del mundo. Y todos quieren hacer una cita con él. Tu papá está súper ocupado. Tu papá tiene una agenda así enorme porque casi no te puede ver porque él es el mejor ortopedista. Y tú, en ese entonces, estás en una temporada de que tienes 10 años. Y en esos 10 años, tú te rompiste una pierna. Te rompiste una pierna porque, no sé, te gusta mucho tal vez uno de los deportes, el fútbol, ¿no? Y te rompiste la pierna, ¿no? Y entonces tu papá, con todo cuidado, va contigo y te revisa y te dice, a ver, te revisas esto, no, te parece así, no sé qué. Y te dice tu papá, te vas a componer. Tranquilo, ¿no? O sea, solamente vas a tener que dejar pasar cierta temporada de tiempo con esta férula o lo que sea. Y entonces, si tú estás preocupada por la final, va a pasar, ¿no? Vas a recuperarte, ¿no? Y entonces tú dices, no, papá, es que tú no sabes, o sea, tú no sabes cuánto me duele. Y hasta le recriminas y le dices, estás mal. No sabes, porque no sabes el dolor que yo traigo en esta pierna, no sabes que la verdad que me cuesta tanto trabajo, ¿no? Y él dice, sí lo sé, pero está bien, no te voy a convencer, ¿no? Entonces, el papá lo que hace es decir, ¿por qué no te vienes un día a trabajar conmigo? Y el chavito, niño, dice, ok. No tengo tantas cosas de mi agenda. Y entonces él empieza a ver a un papá que empieza a ver las caderas rotas, que empieza a ver rodillas rotas, que empieza a curar problemas que incluso están más allá de lo que tú estás en esa problemática, ¿no? Y empiezas a ver cómo tu papá actúa. Incluso hasta tu propio papá te dice,
ven, métete conmigo a una cirugía, ¿no? Y tú empiezas a ver que tu papá está haciendo ese trabajo. Y entonces, cuando llegan a casa, como que se te amolda un poquito el corazón y le dices a tu papá, oye, papá, sí me voy a curar. Como diciendo, ya vi, o sea, por dentro, ya vi que a qué te dedicas y quiero saber si sí se me va a sanar. Y entonces el papá le vuelve a repetir lo mismo que le había dicho. Sí, se te va a sanar. Te voy a poner esa férula y va a ser en el tiempo en el que tú, en tu final, vas a estar bien para tu final, ¿no? Y entonces, pues él se queda como despreocupado, porque interactúa más con su papá, que es lo que nos hace falta muchas veces, interactuar más con nuestro papá para saber específicamente a qué se dedica, irnos un día al trabajo de papá para saber que él es el ortopedista mejor del mundo, que él es el mejor doctor del mundo, que él es el mejor psicólogo del mundo, para llegar con él, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Más que el niño pudo obtener un poco más de su papá, tuvo contacto más con su papá, tuvo una interacción más allá con su papá, porque la circunstancia no cambió, la circunstancia siguió igual, pero el corazón del niño cambió debido a interacción más con su papá, y eso es, creo que, algo que nos está haciendo falta. Con cualquiera de estos dos trastornos, llego a la misma conclusión.